Vale, hola, vamos a empezar con bases de datos. Ha habido un pequeño corte por problemas técnicos, así que vamos a empezar desde cero. Y lo primero es un poco la explicación sencilla. Eh, para conectar una base de datos, o sea, una base de datos va a guardar los datos que queramos, ya sean usuarios, mapas si queramos compartir, un ranking, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? La base de datos la vamos a guardar en SQL. Entonces, para acceder a ella, vamos a acceder desde Unity directamente usando la clase System, que viene ya con Unity de base y con cualquier programa de C Sharp. Pero eso no es muy seguro, porque si se sabe un poco de informática, se puede acceder al paquete que ha enviado a la base de datos, modificarlo y acabaría sacando datos de la base de datos que no queremos que ocurra. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una página web que tenga, vamos a hacerla con alojamiento gratuito. En esa página web vamos a meter nuestra base de datos SQL con nuestros archivos, todo lo que sea. Vamos a crear archivos .php que van a ser los encargados de hacer las consultas a la base de datos. Entonces, las consultas quedarán ocultas al usuario. Y con Unity lo único que vamos a hacer es llamar a esos archivos PHP, es decir, cargar la página web de esos archivos PHP. Entonces, lo primero es hacerse una página web. Si tenéis alguna página web que permita PHP 5 y SQL, ya está, aunque es de gratis o de pago. Nosotros vamos a hacer una gratuita en Hostinger, que es un servicio que permite PHP 5, que actualmente es... O sea, algunas páginas ya están dejando de usar PHP 4 y anteriores, porque mete un par de cambios con SQL que son importantes. Entonces, vamos a empezar creando. Si le dais a comienza ahora, ya tendréis cuenta y tal. Entonces yo voy a meter con la mía, porque es mucho más rápido que tener que hacer una cuenta entera. Entonces, una vez tengáis la cuenta creada, tenéis que crear un host. Os saldrá en un principio esta página, o alguna parecida, o el inicio puede ser esta página. Entonces, lo que tenéis que crear es un nuevo hosting. Le dais a nuevo hosting, aquí abajo os pedirá el nombre, Cuando elijáis la extensión .es.com.net, poned .esy.es, que es gratuita. O sea, no cuesta nada, literalmente. No hace falta poner ni tarjeta de crédito ni nada. Entonces, una vez que la tengáis, os pondrá comprobando dominio. O sea, justo aquí os pondrá, en vez de estado activo, os pondrá comprobando dominio. Entonces, cuando se os cambie a activo, automáticamente ya tendréis una página web. Es una página web que, si la buscáis no en Google, sino aquí, os saldrá la página web. El propio Hostinger os pone un HTML básico en el que os salen los archivos. Cambiadlo por un index.html si queréis que no salga, o da igual. En un principio nadie debería saber la página web porque va a estar dentro de Unity. Entonces, una vez que ya tengamos el hosting, vamos a crear una base de datos. Entonces, si bajáis un poco, empezamos aquí arriba, cuentas, email, dominio, sitio web, archivos, bases de datos. Le damos a bases de datos MySQL y aquí tenemos que crear una base de datos. Este número, por así decirlo, es como el identificador de vuestra web. Tenéis que poner un nombre de la base de datos, pues yo que sé, aplicación 1. Lo malo es que solamente admite 4 caracteres, tendría que ser app1, por ejemplo. El usuario, pues admin no cabría. Pues sí, admite 5. Pues admin o el que sea, pues un usuario MySQL. Y una contraseña para este usuario. Es importante que esta contraseña os acordéis bastante bien, porque luego cuando hagamos consultas a la base de datos, hay que usar tanto la base de datos como el usuario como esta contraseña. Entonces, cuando la base de datos se cree, no tarda más que 5 segundos en crearla, os aparecerá aquí. ¿Veis? Si yo tengo 2 bases de datos, vamos a usar esta, porque total, vamos a crear un par de tablas. Entonces, la expandimos y le damos a phpMyAdmin. En phpMyAdmin lo que tenemos es todas las tablas, ¿veis? Aquí tenemos 2 tablas, la tabla grupos y la tabla usuarios, que son mías. Ahora vamos a crear otras. En cada tabla podemos almacenar todos los datos que queramos. Tiene un máximo, obviamente, pero es grande. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a crear una tabla de login y registro de usuarios. Entonces necesitamos una tabla que guarde los usuarios. Voy a llamarlo usuarios curso, para que no me haga conflicto con esta otra. Entonces,
En un principio tenemos 4 columnas en las que vamos a ir guardando datos. Ahora veis que son de tipo entero, ahora cambiaremos eso. Pues, si dejamos una en blanco, no se guardará una columna en blanco, directamente no la guardará. Y si necesitamos más, podemos agregar aquí más columnas. Podemos agregar 5 columnas nuevas y agregaría 5 en blanco. Vamos a agregar una para que lo veáis. ¿Veis? Crea una nueva. Entonces, lo primero que necesitamos para un usuario es lo básico: nombre de usuario, contraseña y correo. No vamos a mirar cosas raras por ahora de un usuario que ha perdido su contraseña, su correo, etcétera. Eso ya lo miraremos si hacemos una clase más avanzada. Entonces, nombre de usuario. Podéis ponerlo mayúsculas o minúsculas, pero es importante que os acordéis de cómo lo ponéis porque es case sensitive. O sea, si lo ponéis en mayúsculas y luego en minúsculas os dará error. Nombre, password y correo. Pongo pass en vez de contraseña porque es mejor no poner cosas con ñ. Entonces, ninguna de estas es un entero, así que vamos a ponerlo todo como varchar. Ahora os explico los datos básicos. Los datos básicos son estos que hay aquí arriba, que son int, un entero, básico de toda la vida. Varchar es un string de Unity. Text es como un varchar, pero que admite un montonazo de caracteres. Varchar tenemos que especificar nosotros cuántos caracteres máximos queremos. Y date es una fecha, pues día, mes y año. Luego aquí abajo tenéis muchos más, pues yo que sé, tenéis booleanos, tenéis año, tenéis strings, por ejemplo. El long text creo que era capaz de almacenar 500.000 o 5 millones de datos, o sea, de caracteres, o sea, una burrada. Entonces vamos a poner todos varchar y en longitud vamos a poner 255, que es la longitud básica que se puede poner. Con los enteros también hay que poner longitud y se suele poner 255, que es los caracteres máximos. Predeterminado tenemos que poner, por ejemplo, si ponemos aquí, yo que sé, veces que ha comprado algo, tendríamos que poner predeterminado 0. Si ponemos ninguno, al crear un nuevo usuario, por así decirlo, si no le especificamos nombre, le pondrá un espacio vacío. Podemos poner, por ejemplo, un personalizado de que sea error, para que si se crea un usuario que no tenga nombre, que no debería crearse, se crea un usuario con el nombre error y luego ya nosotros ver qué pasa. No vamos a dejar como ninguno. De aquí lo único que vamos a necesitar va a ser índice y i. Esto ahora no lo vamos a usar, pero os lo voy a explicar porque puede usarse. Índice hay primario, único, index y full text. Full text no se suele usar, así que voy a explicar estos. Primario es el índice por el que la tabla de datos buscará. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos un ID de usuario. Pues el usuario número 1, número 2, número 3. Primario quiere decir que puedes buscar de forma más rápida usando esa ID. Único quiere decir que este ID no se puede repetir en dos usuarios. Índice, index, es que tiene ambas, es decir, que es primario y único. Por ejemplo, si queremos hacer lo que hemos dicho, un ID de usuarios, tenemos que poner lo que sea tipo index. Así, si un usuario se pone con ID2 y por algún error raro otro usuario se quiere poner con ID2, no va a dejar, le va a dar error. Y a Unity devolverá un error que tendremos que controlar luego. Y autoincremental es para que, si imaginaos otra vez con el ejemplo de la ID en usuario, si nosotros no queremos que consulta la base de datos cuál ha sido el último usuario, saque su ID y el ID del nuevo sea uno más, ponemos autoincremental. Así significa eso, autoincrementar. Lo que hace es que si no le pasamos ninguno, que es lo que haremos, automáticamente coja el siguiente valor. Pues imaginaos, yo creo un usuario y no le paso valor, pues pone valor en 1. Creo otro usuario, no le paso valor, lo pone en 2. Puedo pasarle un usuario y ponerle de número 4 de golpe si quiero, pero en un principio eso no se va a usar. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de usuario, nombre, pass, correo. Vamos a guardarla. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de usuarios curso. Como veis, ahora no hay... Esta es la estructura, por así decirlo. Son la tabla, por así decirlo. La tabla en sí. Si vamos aquí a la pestaña SQL, podemos directamente hacer consultas SQL aquí. Por ejemplo, podemos hacer un insert. Si vamos a insert, estas son las consultas: select, insert, update, delete. Son las consultas más usadas. Creo que hoy no vamos a dar así ninguna más compleja que estas. Si le dais, ya os pone lo que significan. Select significa seleccionar, el asterisco significa selecciona todo,
porque tú puedes decir, aquí lo vais a ver, select nombre pas correo. Podemos seleccionar solamente la contraseña o el correo de usuarios cuyo nombre empiece por U, por ejemplo. O podemos seleccionar nombre y contraseña del usuario con nombre X. Entonces solamente nos dará nombre y contraseña. Si ponemos select estrellita, seleccionará todo. En este caso, nombre, pas y correo. Entonces vamos a hacer un insert. Vamos a hacer insert into usuarios curso, que es nuestra tabla. Nombre, pas, correo, values, vamos a poner value 1, usuario 1, entre comillas, usuario. Vamos a poner usuario directamente. La contraseña va a ser password, por poner algo. Y el correo, como lo estamos haciendo directamente a lo bruto, no hace falta que lo pongamos con arroba ni nada, pero vamos a poner prueba.com. ¿Vale? Si nosotros ejecutamos esta sentencia SQL no debería dar ningún error, ¿vale? Una fila insertada. Si vamos a la examinar, aquí arriba, veis que ya hay un usuario, nombre, pas y correo. Podemos borrarlo, copiarlo, editarlo, puedo hacer clic aquí y quitarle la O, darle a Enter a un error, pero ya hace la sentencia, o sea, PHP MyAdmin lo que hace es que las sentencias SQL sean muy rápidas para hacer cosas así guachis. Entonces, en un principio esto es todo lo que hace falta saber de bases de datos y SQL para poder hacer esto. Es decir, literalmente ya tenemos nuestra base de datos. Ahora vamos a pasar a Unity. A PHP. PHP lo tenemos que hacer en un editor de texto que no sea Unity, porque MonoDevelop no permite PHP, es decir, no es un código que haya que compilar. Esto es una de las cosas más malas que tiene PHP. Nosotros no podemos comprobar a primeras que el código funciona. Hay que subirlo a la web, llamarlo desde otro sitio, ver que accede bien a la base de datos y si da error, descargar el código o coger el del ordenador, modificarlo y volver a subirlo a la web. Entonces, todos los archivos PHP empiezan de la misma forma. Segundo. Menor que, interrogación, PHP. Y para cerrarlo, cierra casi de la misma forma, quitando el PHP. ¿Vale? Dentro de estas dos líneas meteremos nuestro código de PHP. Entonces, directamente aquí podríamos empezar a escribir PHP, pero lo que recomiendo hacer es hacer un try catch. Esto va a ser vamos a poner una función try, le abrimos comillas. Entonces, vamos a poner catch. Ya os digo que PHP es horrible. Exception asterisco. Ahora os explico lo que hace todo esto y os explico un poco más de PHP. Esto es para tener lo básico. Esto lo que va a hacer es, va a probar a ejecutar este código y si en alguna línea de código da error, ya sea de PHP, de SQL o de lo que sea, va a lanzar una excepción y se va a ejecutar este código de aquí, teniendo aquí el código de mensaje de error. Entonces, este símbolo de dólar viene debido a que PHP, todas las variables van precedidas de símbolo de dólar. Imaginaos que yo creo una variable que sea número. Pues se hace así, ¿vale? Si yo pongo solamente número, da error. Está intentando buscar una función que se llame número, que no existe. Entonces, número. Problema de PHP número 1. Una variable no tiene tipo. O sea, número ahora mismo no es nada. Puedo hacer igual a 1 y sería un entero. En la siguiente línea puedo hacer número igual a 1 y se convertiría en una string o cualquier cosa. Problema número 2. No hay que inicializar las variables. Imaginaos que yo ahora tengo una función que sea muestra de número, por ejemplo. Que lo que hace es devolver un número, ¿vale? Si yo a esta función le paso número, le estoy pasando nuestro 1. Pero si yo ahora, por ejemplo, escribo número con mayúsculas porque no me doy cuenta, no me va a dar ningún error de número con mayúsculas no existe como daría C#, sino lo que va a hacer es, va a decir, esto no existe, voy a crearlo de cero y esto vale 0. Entonces, literalmente estamos llamando a una función desde cero, sin tener ni idea de lo que tenemos antes. Entonces, PHP en cuanto a esto es muy puñetero. Entonces, ahora sí que vamos a empezar ya, esto lo vamos a quitar.
Vamos a empezar primero con el catch, que es la parte que va a ser siempre igual, o sea, en todos los códigos de PHP va a ser idéntico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el catch? El catch se va a dar cuando hay algún error en SQL raro. O sea, no es un error en la página web que no hay internet o algo así, no, esto es un error ya interno. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el catch nos envíe un correo a nosotros mismos diciendo, oye, que ha habido un error en la base de datos, este es el código de error, mira a ver qué pasa. Entonces, vamos a crear variables para que sea más bonito. Vamos a poner destinatario, por ejemplo. Vamos a poner que me lo envíe. Voy a poner mi correo. La hoz, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Vamos a enviar un mensaje, un correo electrónico. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un asunto. Vamos a poner asunto, error en base de datos. Podéis poner el asunto que queréis, ya os digo, esto es un correo que os va a llegar a vosotros mismos, no es nada así raro. Damos un mensaje. Mensaje. Igual a ha habido un error. Entonces, vamos a poner error, 2 puntos. Barra invertida n. Barra invertida n, para los que no lo sepáis, significa salto de línea. Por ejemplo, puedo poner barra n. Barra n es como si pulsas el enter 2 veces. Ahora me voy a ir un segundo aquí arriba para explicaros otra cosa. Imaginaos, que nosotros tenemos la variable string1 igual a, por ejemplo, hola espacio. Vamos a hacer el típico hola mundo. Y una string2 que sea igual a mundo. En Unity, si quisiésemos concatenar estas cadenas, haríamos cadena, igual a string1 más string2. Fijaos que en todos lados siempre estoy poniendo el símbolo del dólar. Si no lo ponéis, dará error. O sea, lo aviso muchas veces, pero es que no sabéis la de veces que da el error de no ponerlo. Entonces, esto, tal cual, daría error. Lo que está haciendo esto es sumar uno a uno los caracteres. Es decir, pues este carácter, el que sea, más este, y ponerlo. Para concatenar cadenas en PHP se usa el punto. O sea, esto ya sí que sería igual a hola, espacio, mundo, exclamación. A ver, voy a mirar Hangouts, que hace mucho que no lo veo, no sé que hayáis dicho algo. Vale, no habéis dicho nada. Entonces, seguramente la mitad de errores que tengáis será por este punto. O sea, concatenar cadenas en PHP es... No sé por qué lo han hecho con punto, no me preguntéis. Yo no lo he programado, yo no lo he creado, este lenguaje de programación. Entonces, ahora en nuestro error vamos a concatenar el mensaje de error. Entonces, un punto para concatenar una string. Y ahora, la E es la excepción. Entonces, asterisco E. Lo llama PHP, no hace falta definir en ningún sitio. Y al igual que en Unity usamos, pues por ejemplo, punto getError, por decir algo, aquí se usa la misma sintaxis que se usa en C++ si habéis usado punteros, que es flechita con guión, o sea, guión flechita y nombre de la función. En el caso de las excepciones es get mensaje, punto y coma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, el cuerpo del mensaje va a ser una línea que sea error, 2 líneas en blanco, y a esto le vamos a concatenar el mensaje de error que nos ha dado PHP o la web o SQL. ¿Vale? Entonces, ahora hay que añadir los headers que se llaman al mensaje, que son, por ejemplo, la información de quién viene, o sea, quién ha enviado el correo, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es una string y el formato, hay que copiarlo tal cual. El formato es from, 2 puntos, espacio, el correo. Un correo que podéis inventároslo o no, que sea desde que nos ha enviado el mensaje de error, pues yo que sé, from prueba base @de datos.com, y literalmente lo enviaría. Lo que pasa es que si ponéis uno así un poco raro, seguramente vuestro Gmail o Hotmail, lo que sea, lo detectará como spam y lo enviará automáticamente a desecho. Entonces poned algún Hotmail o algo así que tengáis y os lo enviará. Entonces, hay para enviar el correo hay una función en PHP muy sencilla, que es mail, que hay que pasarle el destinatario.
Pues creo que no lo he dicho. El programa que estoy usando para escribir esto es Sublime Text, que viene bastante bien porque pues, tiene un montón de lenguajes de programación. O sea, tiene PHP, tiene HTML, etcétera. Entonces, veis que me lo está todo poniendo con colorines. Otros no lo hacen. Por eso, que no lo había dicho. Bueno, seguimos. Enviar un correo. Destinatario. El asunto del mensaje. El mensaje como tal. Vuelvo a repetir, con lo que he dicho antes, imaginaos que yo ahora, por lo que sea, se va la pinza y pongo mensaje con G aquí. No nos daría ningún error, directamente nos enviaría un mensaje en blanco, porque esta variable la está creando ahora de cero. O sea, tenéis que tener un cuidado al programar en PHP, o sea, de mirar el código 20.000 veces por encima e ir copiando todo, porque si no, esto es horrible. Y por último, los headers. ¿Vale? Esto en un principio ya nos enviaría el código. Y ahora vamos a hacer una función que se llama die. Y le vamos a enviar un espacio en blanco. Die lo que hace es automáticamente acabar con el programa. PHP lo que hace es, cuando es llamado desde una página web, desde un HTML o desde un navegador o lo que sea, PHP puede escribir usando la sentencia echo. Yo, por ejemplo, ahora puedo poner prueba. Y si esto lo subo a una página web y desde el navegador pongo la dirección de este PHP, aparecería una página en blanco que pone prueba. Si en vez de echo yo pongo die, funcionan igual. La única diferencia es que pondría prueba, pero todo el código que hay aquí debajo no se ejecutaría. De ahí viene bien para hacer el típico return de una función. Es decir, yo qué sé, imaginémonos que hacemos lo que vamos a hacer ahora, un registro. Pues si en ese registro el usuario ya está cogido, en vez de hacer todas las sentencias que hay más abajo que darían error, directamente hacemos un die error y ya está. Vale, entonces vamos a poner ya el código de error es genérico, o sea, todos los códigos PHP lo van a llevar. Literalmente, yo tengo aquí 5 o 6 códigos PHP y todos acaban igual, con un try catch y esto. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestro código PHP como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar a una base de datos. Vamos a poner un comentario. Se ponen igual que en César, doble barra o barra asterisco asterisco barra, como queráis. Doble barra, conexión a base de datos. ¿Vale? Entonces, para conectarnos a una base de datos necesitamos 4 valores base. Necesitamos el host. Los voy a dejar indicados y ahora los vamos a poner uno a uno. El usuario, voy a poner user porque luego la variable usuario la usaremos para otra cosa. Password igual a en blanco y database name, que es el nombre de la base de datos. Entonces, ahora hay que ir rellenando todos estos datos. Si os acordáis, en nuestro Hostinger, que lo tenemos aquí tenemos la base de datos, el usuario, el host, etcétera, ¿vale? Entonces, base de datos MySQL, este nombre, copiar, vamos a aquí, es el nombre de la base de datos. Esto es así con una sola es difícil. Esto es el usuario. Si os fijáis, es el mismo número en ambas, barra baja, el nombre y el nombre que hayáis puesto antes. Eso, esa elección vuestra, es decir, estos nombres los habéis elegido vosotros, por así decirlo. Usuario. Password, yo la voy a dejar en blanco, no voy a poner aquí ni contraseña porque la vais a ver si pongo cualquier cosa. Y el host, todas las bases de datos que hagáis en Hostinger tienen el mismo host. Si usáis una página distinta, que no sea Hostinger, que sea yo que sé, 000 webhost o lo que sea, tendrá uno distinto. Host MySQL de Hostinger está aquí y es siempre el mismo para cualquier base de datos. Vamos, nunca he creado una base de datos que cambie. A lo mejor algún día de repente se quedan sin espacio y hacen otro, pero bueno. Entonces, una vez que tenemos los 4 valores, vamos a hacer la conexión como tal. La conexión que vamos a hacer nos va a devolver un atributo, o sea, una clase llamada PDO. Antiguamente lo que se hacía era directamente crear una base, como una variable base de datos e ir lanzando consultas. Pero ahora, desde PHP 5, existe el PDO, que lo que hace es añadir más seguridad, básicamente. Entonces, lo que hacemos es, en vez de crear como una variable base de datos, vamos a crear una variable PDO.
llamarla base de datos para que sea más cómodo de usar, igual a new PDO, es como si fuese C o C Sharp, el new, y hay que pasarle unos cuantos parámetros. Ya os voy a poner punto y coma para no olvidarme luego. Entonces, hay que pasar una cadena. Esto no lo he explicado. Los strings aquí también se pueden delimitar con comillas dobles o con comillas simples. No es como C Sharp, que la comilla simple delimita un carácter solo. Si en C Sharp yo pongo comillas simples y pongo GH, por ejemplo, lo que sea, daría error porque no es un carácter. Aquí no. Aquí tanto comillas simples como comillas dobles se pueden usar para esto. O sea, para indicar strings. Entonces, comillas dobles, MySQL, host igual a, concatenamos el nombre del host, concatenamos, ya os digo, concatenar strings es horrible, un punto y coma, database name igual a, cerramos comillas, concatenamos, database name. Y siempre que una string que concatenéis termine por variable, concatenad unas comillas simples o unas comillas dobles, porque si no da error, no me preguntéis por qué. Entonces, estamos pasando en una string que es del estilo MySQL host igual nombre, punto y coma, database name igual a nombre, fin, ¿vale? También hay que pasarle ahora dos parámetros más, uno es el usuario y otro es la contraseña. ¿Vale? Entonces, ahora con esto ya tenemos nuestra variable base de datos creada. Ya podemos empezar a lanzar consultas. ¿Qué pasa? Que si hay un error en la base de datos, directamente nos devolverá algo vacíos y ya está. PHP no sabría que hay un error. Entonces, hay que decirle, oye, base de datos, si hay un error, avísame de que hay un error. Eso es simplemente poniendo base de datos, la propia variable, y llamando a una función propia que se llama setAttribute con 2 T's. Si buscáis cualquiera de estas funciones en Google os saldrá bien explicado todo lo que hace y todas las funciones que tiene. Pero nosotros vamos a usarla solamente por los errores. Y hay que pasarle PDO attr /errr mode, PDO ermode /exception. Que básicamente le estamos diciendo, vamos a ponerte un atributo. El atributo es heredado de la clase PDO. El error mode, el modo de error, va a ser un heredado de la clase PDO exception. De tal manera que si hay algún error dentro de nuestra variable base de datos, lo que va a hacer es lanzar una excepción, que es lo que tenemos aquí abajo ya programado. Entonces, lo que he dicho, si hay un error en la base de datos SQL, clean, saltará el error de PHP. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale, vamos bien de tiempo. Vale, ya tenemos la base de datos. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Estamos haciendo un sistema de registro. Para un registro, ¿qué necesitamos? El usuario, la contraseña y el correo. ¿Cómo le decimos a PHP cuáles son esos valores? Vale, PHP tiene dos formas de coger los datos. Son get y post. Get es lo típico que habréis visto muchas veces, que es, por ejemplo, vamos a poner una página web google.com yo qué sé, dato igual la prueba. Esto es por PHP, por get. Es una variable igual a su valor. Nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo por post. ¿Por qué? Porque por post está como más escondido, no se ve directamente en la URL y es un poco más difícil de sacar los datos si así lo queremos decir. Entonces, PHP tiene una variable global llamada símbolo de variable /post, que es una variable, es un array en el que se va a almacenar todos los datos que nos envíe por post. En este caso Unity es el que nos lo va a enviar. PHP tiene los arrays no son como en C Sharp, o sea, puedo poner yo aquí un 1, ¿vale? Pero también le puedo pasar una string, es decir, un array puede estar indexado por strings. Entonces, lo que vamos a hacer es en Unity decirle el valor usuario, por ejemplo, va a ser igual a algo. Pues entonces, post usuario será el valor que le ha dado Unity, por así decirlo.
Entonces vamos a borrar esto por ahora y vamos a crear nuestra variable, por ejemplo, email. Vamos a empezar con el email. El email va a ser igual a /post uy, perdón, que no acostumbro a este teclado, email, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora en Unity yo diré, vas a cargar esta página web, la que sea, y vas a ponerle por post una variable llamada email, vuestro nombre aquí, que va a valer, pues yo que sé, pepito@hotmail.com o lo que sea. Entonces, pepito@hotmail.com se guardará aquí, este array, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, no sé si habéis oído hablar de inyecciones SQL, que viene a ser, pues por ejemplo, poner un correo que sea mi correo @hotmail.com, comillas simples, select, bla bla bla, que viene a ser como intentar terminar antes la consulta y ejecutar un código SQL inyectado, es decir, pues yo que sé, un drop table o algo así, que te salga toda la base de datos de usuarios delante para poder robar contraseñas o cosas así. Entonces, para evitar esto, PHP tiene algunas funciones que nos ayudarán. La primera es trim. Trim es una función que lo que hace es quitar espacios en blanco al principio y al final, para que si yo pongo el usuario, yo que sé, Miguel, espacio, 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 se convierte automáticamente en Miguel. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra variable, ya no tiene espacios raros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra función que se llama add slashes. Suprimir. Y por último, otra función más llamada HTML Special Chars, que ahora os explico lo que hacen. A ver, 1, 2, 3, me faltaba uno. Esto es, por ejemplo, imaginaos que yo pongo un usuario que sea Miguel espacio L. Esto HTML da error, porque una página web no puede tener un espacio en blanco. Entonces lo que hace es poner asterisco 20, creo que es el espacio. Es convertirlo en especial HTML. Esto lo hace automáticamente con esta función. Entonces, este código, el HTML special chars add slashes trim, segundo a ver si está bien escrito, HTML special chars add slashes trim, vale, está bien escrito. Lo vamos a copiar y pegar pues, tantas veces como queramos, básicamente, porque es siempre el mismo código. Entonces ahora, en vez de email, vamos a poner usuario. Vamos a poner aquí usuario. Es importante que esto lo tengáis luego abierto en Unity porque vamos a... O sea, esto hay que escribirlo en Unity. Y por último, password ya lo hemos usado, pues vamos a poner pass. Y vamos a pasar pass. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestras variables. Vamos a poner aquí un comentario de... Cogemos las variables de post. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces habréis visto que en páginas web, cuando os hacéis un usuario, si por ejemplo ponéis un correo un poco raro escrito, os pondrá correo no válido. O una contraseña muy corta, eso os pondrá contraseña no válida. Entonces, para esto, PHP tiene una función llamada pregmatch. ¿Qué pasa? A pregmatch hay que pasarle un string que sea el que queréis comparar y otro string que tenga una cadena de caracteres con la cual compararlo. ¿Qué pasa? Esta cadena es muy larga y difícil. Entonces, estará en Moodle porque literalmente os la voy a explicar un poco por encima cómo funciona, pero enseguida vais a entender por qué nos dejamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, aquí arriba en el PHP, voy a hacerme un pequeño espacio en el que voy a poner comentarios con códigos de errores. Entonces, vamos a poner, por así decirlo, imaginaos que Unity llama a la página web. Entonces hay que tener alguna forma de decirle a Unity si ha salido todo bien o todo mal. Lo vamos a hacer con códigos de error. Directamente vamos a enviar 1, 2, 3 o 4. Entonces vamos a enviar un 1 si la contraseña está mal escrita, un 2 si el usuario está mal escrito. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner 1. Va a ser usuario mal escrito. Vamos a poner un 2 si la contraseña no es válida. Y un 3 si el correo no
es válido. Falta de espacio. Luego subiremos a poner más, porque luego hay que poner que el usuario no esté repetido, el correo esté repetido, etc. Entonces, vamos con esto. La función es preg / match. Se devuelve un booleano, así que directamente vamos a hacer un if. Lo negamos porque devuelve true si es válido, entonces vamos a hacer que si no es válido haga un die. O sea, que termine la aplicación. Entonces, preg / match. Se escribe así. Entonces, a preg match hay que pasarle 2 strings. La segunda string es la string que queremos comparar. En nuestro caso, la segunda va a ser usuario. Y la primera es la string con la que lo queremos comparar, por así decirlo. La voy a copiar porque enseguida vais a entender por qué no la escribo de memoria. Es este chorizaco. Este es corto, luego cuando veáis el del correo, atención. Esto quiere decir que empiece por. Alnum quiere decir cualquier carácter alfanumérico, mayúscula como minúscula y números. Seguido de un punto y coma. O sea, perdón. También puedes tener puntos, guiones bajos o guiones. Es decir, entre estos corchetes estamos poniendo qué caracteres, o sea, con qué caracteres puede empezar. Pues cualquier número, punto, / o guión. Es decir, un usuario puede tener cualquier tipo de carácter alfanumérico, puntos, / y guiones. Si por ejemplo ponemos un porcentaje, esto daría error. Y entre corchetes estamos poniendo que tiene que tener entre 4 y 25 caracteres. Esto podéis ponerlo vosotros que queréis. Si queréis que los usuarios tengan al mínimo 8 caracteres, pues ponéis aquí un 8. Que tengan como máximo 20, pues ponéis un 20, ¿vale? Yo voy a dejarlo con 4,25, que no es ni mucho ni muy poco. Y símbolo del dólar, asterisco, quiere decir que termine por. Esto lo que está haciendo es que empiece por y acabe por números caracteres alfanuméricos, punto, / guión. Es decir, que solo pueda tener este tipo de caracteres entre 4 y 25. O sea, entre 4 y 25 veces. Entonces, si esto no lo cumple, vamos a ver nuestro esto es usuario mal escrito. Pues hacemos un die y le pasamos el código de error 1. Entonces, esto lo vamos a hacer 3 veces, otra vez lo mismo que antes, una vez para cada variable. Lo vamos a copiar. Entonces, vamos a poner, la contraseña es el 2 y el correo es el 3. Vamos a poner 2 y 3. Y vamos a poner aquí nuestra contraseña y nuestro correo. Si hay mucho zoom o algo, puedo hacerlo más pequeño si queréis. Lo que pasa es que no sé si se verá mejor. ¿Preferís que lo deje con todo este zoom o que lo intente hacer un poco más pequeño para que quepa mejor en pantalla? Porque ahora van a venir líneas muy largas de código. Decídmelo por el chat o por donde sea. Bueno, mientras respondéis yo voy a seguir hablando, que si no esto se queda más pequeño. Vale. No lo voy a hacer mucho más pequeño porque si no a lo mejor cuesta un poco entenderlo. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Así se ve un poco más bonito. No lo voy a hacer mucho más pequeño porque ya lo digo que si no luego a lo mejor ¿qué carácter pone ahí? Bueno, entonces, ya hemos dicho que esto comprueba nuestro nombre de usuario esté entre 4 y 25, pero nuestra contraseña y nuestro correo con esto no va a valer. Entonces, el de la contraseña va a ser igual, solamente que vamos a quitar estos 3 caracteres especiales y vamos a dejarlo también entre 4 y 25. Es decir, nuestra contraseña va a tener cualquier tipo de carácter alfanumérico y va a tener entre 4 y 25 caracteres. La única diferencia es que no puedes poner ni punto, ni / ni guión. ¿Por qué? Pues yo qué sé, así me vale. O sea, no quería que pudieses poner un punto en la contraseña. Si vosotros queréis que se pueda poner, podéis poner aquí punto y ya se podría poner. A gusto de cada uno. Y ahora, el de correo lo voy a copiar tal cual, porque vais a entenderlo en un segundo. Ya os digo, esto va a estar en el Moodle para que lo copiéis, porque si no, aprenderos esto de memoria es horrible. Lo voy a intentar explicar poco a poco para que veáis más o menos lo que significa. Asterisco, acento circunflejo, quiere decir que empiece por cualquier tipo de carácter alfanumérico, punto, / o guión. Como no hemos puesto corchetes, puede poner la cantidad de datos que quiera, la que sea. Ah, no, perdón, está al final. Ahora lo explico. Alfanuméricos seguidos
de una arroba, seguido a su vez de más caracteres alfanuméricos, punto, guión bajo, guión normal. Y que tenga entre 2 e infinitos caracteres. Seguido de esto va un punto. Hay que poner la barra esta para que el punto no se confunda con una variable rara. Y AZ entre 2 o 4. AZ quiere decir cualquier carácter alfanumérico minúscula entre AZ. Ahora os lo voy a explicar. Vamos a poner un correo cualquiera. Voy a poner el mío para que lo entendáis. @hotmail.com, por ejemplo. Entonces, este tipo de caracteres de aquí está comprendido aquí, en este cacho. Seguidos de una arroba. Y cacho de texto. Es este cacho de texto. Este cacho de texto obligatoriamente tiene que tener entre 2 e infinitos caracteres. Pues yo qué sé, para que no pongas @h.com, que no tiene pinta de ser ningún host. Hotmail. Seguido de un punto y caracteres de A a la Z entre 2 y 4. Pues yo qué sé, esto admite desde .es hasta .com hasta .netach, imaginémonos, ¿vale? Si alguien pone, yo qué sé, .a porque quiere hacerse un usuario rápido, esto va a dar error porque tiene menos de 2 caracteres, ¿vale? Entonces, ya tenemos comprobado que nuestras variables no tengan cosas raras, que lo hemos comprobado aquí arriba, y a la vez que estén bien escritas, por así decirlo. Entonces, ahora va lo bonito. Vamos a crear consultas en la base de datos. Entonces, primero vamos a hacer una consulta que vamos a comprobar que no existe el usuario. Es decir, vamos a llamar a la base de datos, vamos a decirle, oye, mírame todos los usuarios que tengan este nombre de usuario. Y si esa consulta nos devuelve 1 o más, quiere decir que más no debería devolvernos por esto mismo, que ya hay un usuario con ese nombre. Entonces, vamos a poner un código de error nuevo. 4. Usuario ya creado. Es decir, un usuario que tiene, o sea, ya escogido, vamos a poner, en vez de ya creado. Es decir, ya existe este nombre de usuario. Para comprobar que no existe el usuario, vamos a crear una nueva variable. Vamos a llamar resultado. Aquí es donde vamos a almacenar el resultado que nos devuelva nuestra base de datos. Entonces, lo igualamos a base de datos y hay una función llamada query. Luego veremos la otra función que tienen las variables base de datos. Son query y exec. Query es para preguntarle cosas a la base de datos y que nos devuelva datos. Y exec es para ejecutar consultas del estilo de inserta un nuevo usuario, modifica un usuario, etcétera, etcétera. Entonces, a esta función hay que pasarle una string con la consulta que queramos hacer. Ahora vais a entender el por qué os he dicho que concatenación de strings va a ser lo más horrible que vais a ver en PHP. Vamos a empezar con la sentencia SQL. Si no sabéis en un momento qué sentencia SQL poner, podéis ir directamente a Hostinger, aquí al SQL. Segundo que se me ha salido. Y vamos a usar esta, select from usuarios where algo. Esto quiere decir, selecciona todos los datos, ya lo hemos visto antes, from el nombre de la tabla, en nuestro caso usuarios curso, where. El where lo que hace es como si fuese un if. Aquí vamos a poner una condición que si se cumple nos lo va a devolver y si no se cumple no. Where 1 lo que hace es seleccionar todos, es siempre true, va a sacarnos todos. Pero por ejemplo podemos poner where nombre igual a Miguel, por poner un ejemplo. Entonces nos devolverá los que el nombre sean igual a Miguel. Solo sería una si alguien tiene el usuario, o devolvería 0 si no existe. Entonces vamos a nuestro PHP y vamos a copiar la sentencia SQL. Select todo from. Hay que poner el nombre de nuestra tabla que se llama usuarios curso. Ya os digo que vais a tener que estar todo el rato cambiando entre el PHP MyAdmin, el PHP y Unity porque es horrible. No hace falta que pongáis comillas. O sea, os habéis fijado que allí o sea, que aquí, perdón, pone comillas, no hace falta que las pongáis en la tabla. O sea, en el nombre de tabla. Esto no da error, ¿vale? Esto está bien escrito. Where.
Y ahora vamos a decir donde el usuario sea igual al que ya tenemos. Entonces, nuestra tabla tiene una variable llamada nombre. Pues where nombre sea igual a... Ahora viene lo difícil. Vamos a tener que concatenar una string aquí dentro. Entonces, para hacer eso hay que poner doble comilla simple. Aquí dentro si escribo algo, si os fijáis, aún es string. Doble comilla doble. Aquí dentro ya estamos escribiendo en PHP. Y aquí ya concatenar. Concatenar por delante y por detrás. Y vamos a concatenar usuario, que es el usuario que hemos sacado de Unity. Aquí está. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que estamos haciendo es escribir las comillas simples. Las comillas simples, al estar dentro de comillas dobles, se escribirán. O sea, esto está dentro de la string. Cerramos la string. Concatenamos... Uy, perdón. Concatenamos nuestra variable, tanto por delante como por detrás. Cerramos, volvemos a abrir una string y volvemos a poner comillas simples. ¿Vale? Entonces, esto vuelve a ser string otra vez. ¿Vale? Es importante que terminéis de concatenar, aunque luego vaya solamente una comilla simple, porque si no va a dar error. Entonces, esta es nuestra consulta de buscar usuarios con el mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si esta consulta ha devuelto alguna columna, o sea, algún dato, hay que cortar el programa porque hay un usuario ya con el nombre. Entonces, vamos a hacer un if, llamamos a nuestra variable. Y las variables query tienen una función que se llama row count, que viene a ser número de filas que hay. ¿Vale? Si este número no es 0, quiere decir que mínima hay esto, nos ha devuelto alguna fila. Es decir, nos ha devuelto un usuario con ese nombre de usuario. Es decir, ya existe el usuario. Entonces, aquí vamos a hacer un die, y le vamos a poner el 4. 4. Uy, perdón. 4. ¿Vale? Una vez que hayamos cerrado esto, hay que liberar memoria, por así decirlo, de la consulta. Esto se hace llamando a resultado a una función que tiene, que es close cursor. Y ya está listo para volver a hacer más consultas. Si no hacéis esto, la consulta como que se queda guardada en PHP. Y aunque la llaméis de resultado lo igualéis a otra query, se queda ahí perdido de la mano de Dios. Entonces, es mejor hacerlo. Entonces, ahora vamos a comprobar que no existe el correo. ¿Vale? Vamos a comprobar que el correo no... O sea, que no te has creado dos cuentas con el mismo correo electrónico. Vamos a hacer lo mismo. Literalmente voy a copiar el código. Vais a daros cuenta más cuando hagáis códigos de PHP que es todo el rato copiar y pegar código. Entonces, ahora en vez de hacer un die4, hacemos un die5. Vamos aquí arriba. Y vamos a poner que el código de error 5 sea correo ya en uso. Y ahora lo único que tenemos que cambiar es, en vez de poner nombre, tenemos que poner correo, que es nuestra variable de SQL. ¿Dónde estás? Aquí. Correo. Y en vez de pasarle el usuario, le vamos a pasar el correo que nos ha devuelto Unity. O sea, que nos ha dado Unity. ¿Vale? Y es lo mismo, ya está. O sea, está copiado. Si hay un usuario cuyo correo sea el que tú estás intentando crear un usuario, va a terminarse aquí el programa. Entonces, una vez que ya hemos comprobado todo esto, el usuario es válido. Es decir, podemos insertar en la base de datos el usuario. Entonces vamos a decir usuario válido. Vamos a crearlo. Entonces, ahora os he dicho antes que base de datos tenía dos funciones que son query y exec. Vamos a hacer una exec, porque ahora no estamos pidiéndole datos a base de datos. Estamos diciéndole que haga una sentencia. Exec de ejecutar, perdón. Y la sentencia es igual que una query, hay que pasarle una string. Entonces, ahora vamos a hacer una sentencia que se llama insert into. Si vamos aquí al php myadmin
tenemos aquí insert. Vemos la sentencia es insert into, nombre de la tabla. Aquí hay que pasarle entre paréntesis los valores que le vamos a dar. Por ejemplo, podríamos poner solamente nombre y pass. Luego cerramos, values y los valores que le vamos a dar. Es decir, value 1 va a ser el valor que le vamos a dar al nombre dentro de la base de datos, value 2 el valor que vamos a dar a pass y value 3 el valor que vamos a dar a correo. Por ejemplo, podemos quitar de aquí correo, pero hay que quitar también value 3, solamente hay que pasarle dos valores. Entonces value 1 será el nombre, value 2 será la pass. Entonces, ya sabiendo cómo funciona la sentencia, vamos a escribirlo en nuestro PHP. Insert into. Nombre de la tabla, que la tengo por aquí, usuarios curso. Usuarios curso. Ahora, ¿qué vamos a pasarle? Vamos a pasarle nombre, correo y contraseña. En este orden, por decir algo. Entonces, nombre, coma, correo. Estos son los nombres que tengo aquí arriba, son los de la base de datos. Y contraseña creo que he puesto pass, no estoy seguro, vamos a mirarlo. En la estructura. Nombre, pass con dos S. Pues hay que ponerlo exactamente igual. Si no, dará error. Aquí los errores sí que saltan. Espacio, values. Y ahora viene cuando hay que pasar todos los valores. Hay que hacer esto mismo que hemos hecho aquí arriba de comilla simple, comilla doble, concatenar con todos los valores que tengamos que pasarle. Entonces, empezamos. Comilla simple, comilla doble, concatenación de el nombre. El nombre estaba guardado en la variable usuario. Pues la variable usuario. Sin salir del paréntesis, coma, segunda variable, pues comillas simples, comillas dobles, concatenación. El segundo es el correo, que es la variable email. Pues concatenamos la variable email. Sin salir otra vez del paréntesis, se me olvida cómo se llama, coma, otra vez lo mismo, comillas simples, comillas dobles, dentro de las comillas dobles concatenación doble por delante y por detrás, y vamos a pasar la contraseña. La contraseña es pass, pues escribimos pass. Y esta es la sentencia SQL de insertar en una base de datos. Entonces, siempre es lo mismo, comillas dobles, o sea, comillas simples, comillas dobles, concatenar una string. Y así con todas. Luego una coma para separar los valores entre ellos. Entonces, esto, ahora no hay que comprobar como hemos hecho aquí que devuelva 0 o que de error. ¿Por qué? Porque si esta sentencia da error, por lo que hemos activado aquí arriba del error mode y estas cosas, vuelvo a bajar, automáticamente saltará la excepción y nos enviará un correo diciendo, oye, que ha habido un error porque no se encuentra la base de datos usuarios curso porque has escrito usuario, lo que sea, ¿vale? O no existe nombre porque lo has escrito con minúscula, lo que sea. Entonces, ahora como ya hemos acabado, en nuestros códigos de errores aquí arriba vamos a añadir un último que sea éxito, que va a ser el 6. Entonces, en vez de hacer un die, que lo que hace es terminar la ejecución así a lo bruto, vamos a hacer un echo, que si os acordáis de lo que he explicado antes, es como el die pero no termina. Es decir, yo aquí abajo podría poner más código y se seguiría ejecutando, no termina la ejecución tal cual. Entonces, esto ya está terminado. Voy a quitarlo de la pantalla un segundo para poner mi contraseña y que no la veáis, y lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Dame un segundo. File sabeas. Entonces, lo vamos a guardar en el escritorio, ¿vale? Entonces, para guardarlo, veis aquí abajo pone .php, .php3, .php4, lo que sea. Nosotros lo que vamos a poner es registro, por ejemplo, .php5. Es importante que pongáis .php5, ¿vale? Si no, no funcionará bien, porque muchos, ya lo he explicado antes, pero muchas páginas web ya no están aceptando PHPs menores que 5. O sea, PHP 3 y 4 ya no lo aceptan. Entonces, .php5. Guardamos. Entonces, este archivo lo vamos a tener que subir a nuestra página web. Entonces, donde hemos ido antes en Hostinger, bajamos otra vez, pero esta vez en vez de ir a bases de datos vamos a ir a nuestro administrador de archivos.
Entonces, Hostinger, todos los archivos hay que subirlos en public/html. ¿Vale? Yo aquí voy a crear una nueva carpeta llamada curso. La voy a crear en minúsculas para que no haya errores. Y en curso voy a subir el archivo que acabamos de hacer. Seleccionar archivo. Esto me lo llevo aquí. A ver, ¿dónde está el escritorio? Escritorio. Registro.php5. Entonces, ¿ves? Aquí se pone registro. Le damos a aceptar. Y ya se ha subido, ¿vale? Entonces, ahora nosotros lo tenemos en la página, en la web, o sea, en la carpeta curso. Si nosotros ahora vamos a la página web, bitsiter.es / la carpeta que yo he creado, sale el archivo. Entonces, si le damos, sale un 1. Si vamos al PHP que hemos escrito antes, voy a quitar la contraseña otra vez para que no salga. Un segundo. Vale, aquí tenemos el PHP que hemos creado antes. El error 1 es que el usuario está mal escrito. Claro, no le hemos dicho qué usuario queremos que haga. Entonces ha puesto un usuario vacío. Como usuario vacío tiene menos de 4 caracteres, ha dado error. Entonces ya vemos que al menos funciona. Devuelve un 1, que es lo que debería devolver. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro PHP creado, es hora de pasar a Unity. Voy a crear un nuevo proyecto, un segundo. Voy a llamarlo base de datos y lo voy a crear en el escritorio para borrarlo. Segundo que está iniciando Unity, que ya sabéis que tarda un poquito. Vale, aquí tenemos Unity. Entonces, vamos a crear, ya os organizáis vosotros las carpetas como queréis. Yo voy a crear directamente aquí un script que sea, vamos a llamarle base de datos. Y vamos a abrir MonoDevelop. Lo siento si tarda un poco, pero es que ya sabéis que Unity consume recursos como si no hubiese un mañana. Vale. Aquí tenemos MonoDevelop. Dadme un segundo que voy a organizar esto un poco. Que me tengo que abrir aquí la chuleta porque si no me dejaré cosas, porque ya veréis que es muy metódico todo. Es decir, todo hay que hacerlo como se hace porque si no, o sea, todas las conexiones a base de datos son iguales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el update lo vamos a quitar porque no lo vamos a usar, o sea, yo no lo voy a usar aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una pública o privada, como queráis creado. Yo voy a hacer la privada, y enumerator. Ahí primero, sí, y enumerator está bien escrito. Ya vamos a llamar registro. Y hay que pasarle una string que sea el usuario, una string que sea el correo y una string que sea la password, la contraseña. ¿Dónde está aquí el cerrar comillas? Aquí. Vale. Y enumerator, perdón. ¿Vale? Entonces, enumerator es para crear corrutinas. No sé si os acordáis mucho. Entonces, una corrutina lo que hace es ejecutarse como a la vez que se ejecuta Unity, pero nosotros tenemos que decirle, oye, que llevas mucho tiempo gastando recursos, o sea, mucho tiempo ejecutándote tú. Páusate un segundo, que se ejecute un frame de Unity, por así decirlo, para que el juego no se quede pausado, y ahora volvemos. Entonces, para que haga eso, para que se pause, hay que usar una sentencia llamada yield. Entonces vamos a poner yield return new wait for end of frame. Aquí tenéis todos los waits que hay. Podemos hacer que espere X segundos, pero vamos a hacer que espere hasta el final del frame. Esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer cuando se ejecute el registro es esperar un frame. Entonces, esto lo hacemos para que si por ejemplo queréis en la aplicación que cuando le deis al registro salga una pantalla de carga, por así decirlo, si no ponéis este yield al principio,
aunque vosotros le digáis a la pantalla de carga que se ponga como activo true, como ese frame no ha acabado, no se mostrará. Entonces vamos a hacer que se muestre antes de nada. Entonces, un segundo que me voy a abrir aquí. Assets. Vale, que me está abriendo, ya os digo, la chuleta, porque es que si no me dejaré cosas y es más fácil así. Entonces, tenemos que crear dos variables. La primera es una página web, por así decirlo, W. Hasta aquí todo bien. Es una página web, literalmente. www es un tipo de variable que va a ser una página web. En vez de llamarlo W, voy a llamarlo web, para que se entienda mejor. Y luego vamos a crear una www form. Vamos a llamar form y la vamos a inicializar, igual a new www form. Una form es, cuando antes os he dicho que a PHP se podían pasar valores tanto como por get como por post, os he dicho que los de get están dentro de la propia string que se envía como la propia dirección web. Por post hay que crear una forma, por así decirlo. Esta forma va a ser como, imaginaos, una caja en la que vamos a ir metiendo todos los datos que queremos pasarle y luego a la hora de llamar a la web vamos a pasarle esa caja. Mira, voy a llamar a esta web, pero te vas a llevar todos estos datos de paso. Entonces, vamos a añadir datos. Entonces, a la form se le puede añadir datos con addField. Hay que pasarle una string que sea el nombre. Este nombre es el que tenemos nosotros en nuestro PHP, este nombre, en el que hemos usado post, email, usuario y pass. Este es el nombre que hay que poner ahora. Si no lo ponéis exacto, no lo cogerá bien PHP. Entonces me lo voy a poner aquí al lado. Entonces, el primero que hemos hecho es email, que va a ser nuestro string de correo. Pues vamos a pasar nuestro string de correo. Vamos a crear otro más, .addField, que sea, ¿cuál hemos puesto? Siguiente, usuario. Y le vamos a pasar el usuario, nuestro string de usuario. Y por último, .addField, el correo la contraseña que le hemos llamado pass. Y le vamos a pasar nuestra contraseña. Como veis, este nombre no tiene que ser el mismo que este. Este es nuestra variable, que se valdrá, yo que sé, algo@hotmail.com, y este es el nombre que va a tener en PHP, el que hemos puesto. Es que son como 3 intercambios de información entre Unity, PHP y SQL y hay que tenerlo todo muy claro. Entonces, ahora que ya tenemos la forma, vamos a llamar a nuestra página web. Entonces, ¿cómo se hace? Llamamos web igual a new www, y aquí, si os fijáis, va a pasarle la URL o la URL y una forma. Entonces, la URL va a ser http vuestra página web que hayáis creado, .es barra la carpeta que tengáis puesto. Yo he creado una que se llama curso barra el nombre exacto del PHP, en mi caso registro.php5. Si no queréis escribirlo así a lo bruto, lo que podéis hacer es, como os he enseñado antes, directamente ir a vuestra página web, le dais al PHP que sea y es esta página web. Podéis copiarla y pegarla tal cual, o sea, se tarda menos. Si tenéis que hacerlo 2 o 3 veces, se tarda mucho menos, perdón, monodevelop. Ya le hemos pasado nuestra web y también le vamos a pasar la forma, el form. Entonces, ahora mismo, web está descargando datos de internet, automáticamente está descargando la página web. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un bucle infinito, infinito no, que parará cuando la página web se haya cargado. ¿Esto cómo se hace? Hacemos un while y la página web tiene una función que se llama isDone. Será true cuando haya acabado. Entonces, como queremos que se ejecute cuando aún no haya acabado, vamos a poner la negación, cerramos y abrimos corchetes para hacer el while. Entonces, este while se va a estar ejecutando. Perdón, un segundo. Jolín, como odio monodevelop.
solo programar en Visual Studio. Entonces, este bucle se va a estar ejecutando siempre que la web no esté cargada. ¿Qué pasa? Si nosotros no ponemos nada, esto va a estar cargando y hasta que no se cargue, o sea, hasta que no se descargue la web, esta función va a estar parada. Es decir, no va a dejar que Unity siga ejecutando bucles de juego. Es decir, se va a parar el juego. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un yield return, bueno, el mismo que aquí, un wait for end of frame. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cada frame, Unity dirá, registro, te has quedado por este bucle. Vale, pues, ¿se ha terminado ya? No, pues voy a esperar un frame más. Entonces, cada frame va a ir comprobando. Entonces, ¿qué pasa? Que no hemos comprobado que no haya internet o que la conexión a internet sea muy mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un tiempo máximo de espera. Entonces, vamos a poner aquí un float. La vamos a llamar time y va a ser igual a la clase time. Es una clase que abre uso para el time.deltaTime, que es el tiempo que ha pasado en el anterior frame. Pero ahora vamos a usar real time since startup, que es los segundos que ha tardado la aplicación, o sea, que lleva la aplicación encendida, por así decirlo. Entonces, aquí en el while, antes del yield, vamos a hacer un if. If nuestro tiempo, o sea, el tiempo que lleva la aplicación encendida, real time since startup, menos el tiempo que le hemos puesto. Esto, si os fijáis, este tiempo, o sea, esta cuenta, es el tiempo que lleva ejecutando este código. Porque si aquí lo hemos igualado y aquí se lo estamos restando, es como, ¿cuántos segundos lleva la aplicación encendida? Imaginaos que lleva 10 segundos. Pues si esto ha tardado un segundo en ejecutarse, ahora valdrá 11. 11 menos nuestros 10 segundos vale 1. Es el tiempo que lleva esto. Si esto es mayor o igual que un tiempo, vamos a poner que tarde como máximo en conectarse a la web, 7 segundos, por poner un ejemplo. Es decir, si tardas más de 7 segundos en descargar la web, es que algo está pasando. Entonces vamos a poner un código, vamos a poner aquí un código que va a ser un, yo que sé, un print error conectando a la web. Esto ya vosotros podéis aquí poner vuestros, que conecte con un script que sea el de error y le diga ha habido un error, que muestre un mensaje en pantalla, lo que sea. Y lo que vamos a poner es un yield, que no hemos usado hasta ahora, que es el yield break. Este lo que hace es para la coroutine de golpe, es decir, ya no se va a seguir ejecutando. Ahora llamaremos a la coroutine. Entonces, si ha habido error, para de golpe. Entonces, cuando salimos de este bucle, la web ya está cargada. Web ya cargada. Entonces, vamos a comprobar que no ha habido ningún error. Entonces, web, por así decirlo, tiene dos variables que son las que vamos a usar. Web.error, que es una string que vale null si no ha habido ningún error o algo si ha habido un error. Y también vamos a usar web.text, que es el texto en HTML puro y duro. O sea, bueno, no, en HTML no, el texto de la página web, en nuestro caso el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que no haya habido ningún error. If vamos a usar una función de la clase string llamada string.isNull_empty, que básicamente nos dice si una string vale null o vale 0. Entonces, w.error. Entonces, hay que ponerle una negación, obviamente, porque si error no es nulo o no está vacío, quiere decir que contiene algo, es decir, ha habido un error. Entonces, como hemos hecho antes, como yo que MonoDB lo paga esto, bueno, da igual. Ha habido un error, pues vamos a poner un print error en web y vamos a juntar más web.error para que muestre qué error ha sido. Y otra vez lo mismo de siempre, yield break. Siempre que haya un error, parar la coroutine. Entonces, si no ha habido ningún error, hay que comprobar que no sea un espacio en blanco, porque si os acordáis, hemos dicho que si hay un error, una excepción en la base de datos, muera con un espacio en blanco. Entonces,
si hay un espacio, un espacio en blanco no, que no devuelva nada, es decir, que la web esté vacía. Si la web está vacía, quiere decir que ha habido un error que se nos ha enviado en nuestro correo. Entonces, si string.isNullOrEmpty, porque es vacío, web.text, quiere decir que ha habido un error en la base de datos, pero con las sentencias SQL. Entonces vamos a hacer un print error en base de datos más detalles en el correo. Porque, si os acordáis, hemos hecho que envíe un correo electrónico con los detalles. Entonces, este error solo se va a dar si se ha enviado un correo. O sea, después de enviarse un correo. Y otra vez lo mismo que antes, yield break. Entonces, ahora hay que pasar entre todos estos códigos de error que hemos puesto. Entonces, vamos a hacer un switch, que creo que se podía en César hacer un switch de w.text. Ay, no, perdón, hay que hacer antes otra cosa. Perdón. Antes de esto. Lo que ocurre es que una página web puede devolver, devuelve una línea en blanco al principio antes del PHP. Entonces, hay que cortar esa string, por así decirlo. Entonces, vamos a crear una nueva string llamado final data y la vamos a igualar a, vamos a hacer un text split, o sea, web.text.split, ¿vale? Esto lo que hace es, yo le voy a dar un carácter y va a cortar esta string en tantas veces como aparezca ese carácter. En nuestro caso ese carácter va a ser /n, es decir, el carácter el carácter salto de línea. Esto lo que ha hecho es cortar todas como las veces que haya expulsado enter. O sea, por ejemplo, si nuestra string fuese esto, lo hubiese cortado en esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Esto devuelve ahora un array de strings. Como no queremos un array de strings, tenemos que decirle que nos dé un número. O sea, tenemos que pasarle un número. Entonces, ese número, como si fuese un array normal, va a ser el tamaño máximo menos 1, para que coja la última línea, que va a ser la de nuestro PHP. Entonces, para coger el tamaño, hacemos otra vez el split, .length, que es el tamaño del array, menos 1, es decir, el último ID, básicamente. Esto es como si pusiésemos, imaginaos que tenemos un array, que sea nombres, que tiene 3 nombres, pues su .length valdría 3 y el último valor posible sería el 2, porque recuerdo que los arrays van 0, 1, 2. Entonces esto es lo mismo. Tenemos un array, y vamos a coger su número máximo de elementos menos 1, es decir, el último valor. Entonces ahora, en vez de comparar web text, que me he confundido, comparamos final data. Es decir, si no vale nada, error en la base de datos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el switch de final data. Entonces vamos a poner todos los casos posibles. Case 0. Es decir, el caso de que sea 0. Voy a ponerme aquí la chuletita. Vale, 0 no puede ser, hemos puesto desde 1. Case 1 hemos dicho que era un usuario mal escrito. Vamos a poner print usuario mal escrito. Ya no voy a hacer ningún jailbreak, aunque podría hacerlo, por el simple hecho de que ya estamos al final del código. Es decir, si al final realmente quisieras hacer algo estilo, si te has conseguido registrar, guardar el nombre de usuario en player pref, sí que tendría que hacer un jailbreak. O ponerlo dentro del case, que en nuestro caso es el 6, el que tenga éxito. Le vamos a repetir esto para case 2. Print. Vamos a hacer contraseña no válida. Punto y coma. Break. Case 3. Esto básicamente ir poniendo, todos los casos posibles. Print. Caso 3 es correo no válido. Break.
case 4, perdón, 4, que es una string, print, el 4 es usuario ya en uso, break. Ya os digo que esta forma de hacerlo, de poner, o sea, de devolver una ID con el error que ha dado, o la forma es muy cómoda. Luego también podéis hacer, yo qué sé, mientras escribo el resto de casos, podéis hacer que, por ejemplo, una base de datos devuelva una ID, un punto y coma y unos datos. Por ejemplo, imaginaos que queremos conseguir los datos de los mapas que ha subido un usuario. Pues podemos devolver 1 si el usuario no existe, 2 si el usuario no existe como tal, muchos errores, y luego, por ejemplo, decir 5, vale, funciona, punto y coma, los datos del mapa. Entonces habría que hacer aquí, antes del final data, del switch, perdón, antes aquí, que lo separase en punto y coma, y ahí ya cogiese el primer valor, que sería el de la ID del error en nuestro caso, o de que ha funcionado, y si ha funcionado, cogiese a partir del 0, o sea, el 1, el 2, el 3, etc. Eso ya lo veremos si hacemos clase más avanzada. Case 6, perdón, 6, print, usuario creado con éxito, punto y coma, break. Entonces, vamos a ver si Unity nos da error antes de nada. No sé que me haya confundido escribiendo algo. Compila. Vale, ha compilado bien. Entonces, en un principio, yo ahora podría crear un usuario. ¿Cómo? Tengo que empezar la corrutina. ¿Cómo se hace? Start corrutine. A start corrutine hay que pasarle una función, en nuestro caso es registro, y hay que pasarle los valores que tiene registro. Vamos a poner un usuario nuevo que sea usuario. Si os acordáis, creo que hemos hecho un usuario ya en la base de datos. Un segundo que lo compruebe. Examinar. Contraseña otra vez. Si estáis un tiempo se borra. Tenemos un usuario llamado usuario. Vamos a ver qué pasa si ponemos un nombre de usuario que ya existe. Coma. Un correo. Vamos a poner correo@correo.com y la contraseña password o pass mismo, password mejor. Entonces ahora mismo esto, al darle a start, ya ejecutaría la corrutina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos debería dar error porque el usuario ya existe. Luego esto lo que podéis hacer es, en vez de hacerlo así por código, pasar los valores, hacer una UI que coja el string de donde sea, o sea, que coja el usuario de un text field, lo que sea. Entonces miramos que no de error, no debería porque os hemos puesto el start routine, y le vamos a pasar este script a nuestra cámara. Podéis ponerlo en cualquier GameObject. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Vale, aún no dice nada. Usuario y en uso, ¿veis? Nos devuelve un usuario y en uso. Vale, hasta aquí funciona. Seguramente las primeras veces dará error, porque a mí me ha dado error las bases de datos muchas veces. Vamos a probar otra cosa. Vamos a poner un usuario que no esté en uso, pero vamos a probar una contraseña muy mala. Solo una P. Debería darnos error, supuestamente la base de datos. Esto es comprobación ya. Porque la contraseña es mala. Vamos a darle a play. Ding, contraseña no válida. Genial, funciona. Vamos a hacer un clear de esto. Vamos a intentar ahora un usuario bien hecho. Vamos a ver si consigue crearlo. Usuario 2, correo@correo.com y password. Vamos a ver qué nos dice Unity ahora. Usuario creado con éxito. Vale, supuestamente el usuario se ha creado. Entonces, si ahora nosotros vamos a nuestro phpMyAdmin, si le vamos a examinar para que actualice, tenemos aquí nuestro usuario. Entonces, con esto ya tenemos un sistema de registro de usuarios terminado. Entonces, lo primero, antes de nada, ¿alguna duda? Aún nos queda un ratito. Si nos da tiempo, voy a intentar hacer el sistema de login de usuarios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda antes de intentar el login? Vale, ya os aviso que cuando os pongáis a hacer vosotros mismos base de datos,
va a dar errores. O sea, por muy buenos que seáis programando, da errores siempre. Que si me he dejado una variable, que si no sé por qué. O sea, yo incluso ahora que tengo los códigos ya hechos, a veces los copio tal cual a un nuevo proyecto y peta. No sé por qué. Entonces, vamos a hacer algo que es un poco guarrete, pero que es lo mejor cuando hacemos PHP, que es coger nuestro código de registro y vamos a modificarlo para hacer un login. Entonces, voy a poner aquí una chuletita. Entonces, vamos a ver qué vamos a quitar. Los códigos de error, vamos a empezar por arriba. Los códigos de error los vamos a quitar, porque en un principio aún no sabemos qué códigos de error vamos a tener. La conexión a la base de datos y el sistema de errores lo vamos a conservar tal cual, porque a fin de cuentas la base de datos es la misma. Entonces, ahora necesitamos menos variables. O sea, necesitamos usuario y contraseña. El email nos lo cargamos, porque para hacer un login solamente necesitamos el usuario y la contraseña. No necesitamos comprobar que el correo sea válido o la contraseña sea válida, porque realmente no vamos a introducirlo en la base de datos. Estamos comprobando que exista todo esto fuera. Y ahora, esta parte es la que vamos a cambiar, el cacho de aquí en medio. Entonces, esto nos lo cargamos y vamos a empezar. Primero vamos a hacer obtener usuario. Vamos a sacar el usuario de la base de datos. El login va a funcionar de la siguiente manera. Sacar el usuario de la base de datos. Si no existe, error, no existe el usuario. Si existe, sacar la contraseña, comprobar que esa contraseña sea la misma que tenemos. Si no es la misma, error, la contraseña no es correcta. Si es correcta, fin. O sea, solo va a tener 3 códigos de error. Los vamos a escribir ya. 1, usuario incorrecto. Usuario no encontrado, mejor dicho. 2, contraseña incorrecta. 3, login correcto. Entonces, aquí tengo mi login. Este es mi código de Unity. Lo voy a pasar aquí a la chuleta. No es PHP. Entonces, muchas veces veréis que estos 2 errores lo ponen como uno solo, para no decirte si lo que tienes mal es el usuario y la contraseña. A mí me gusta separarlo porque a lo mejor alguien no se acuerda de qué usuario ha puesto, pero no sabéis si es que la contraseña la está poniendo mal o es el usuario, entonces, por si acaso. Entonces, procedemos como antes. Hacemos una variable que sea resultado igual a nuestra base de datos, query, está bien escrito, sí. Pongo el punto y coma para no olvidarme luego. Y hacemos un select, todo, from, ¿cómo se llamaba? Un segundo, que no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, está aquí. Usuarios curso. Os digo que tendríais que estar todo el rato cambiando usuarios curso entre pestañas, porque si no esto es horrible. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo veáis mejor. Usuarios curso where se llamaba nombre, nuestra variable, igual a, y como antes, comillas simples, comillas dobles, punto, y la variable. En nuestro caso la variable es usuario. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero cambiando el distinto de 0 por igual a 0. Vamos a hacer un if, resultado, row count, es igual a 0, es decir, si no hay ninguna fila en la base de datos cuyo nombre sea igual al nombre que tú me has dado, quiere decir que el usuario no existe. Entonces, si no existe el usuario, vamos a hacer un die 1. Die 1. Vale, el usuario existe. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a comprobar la contraseña. ¿Cómo sacamos un dato de una consulta? Existe una función que se llama fetch. Entonces vamos a crear una nueva variable, datos, igual a resultado fetch. ¿Qué hace esto? Imaginaos que yo, voy a enseñar la base de datos un segundo, hago una consulta que coja todos los usuarios cuyo nombre de usuario empiece por usuario. En ese caso me devolvería 2. Estos 2, porque ambos empiezan por usuario, que este tengo un 2. Entonces, fetch lo que hace es decir, vale, dame el primero.
Si vuelvo a hacer fetch, me daría el segundo. Esto lo puedo meter en un bucle. En el caso del login solamente va a haber uno, porque solamente va a haber un usuario igual. Pero imaginaos que yo estoy cogiendo varios datos. Pues yo puedo hacer un while datos igual al resultado fetch. Esto lo que haría sería recorrerme todos los resultados que me ha devuelto la base de datos. ¿Por qué? Porque haría el fetch, es decir, cogería la siguiente entrada en la base de datos, le igualaría a datos, y si ya no existe, esto vale 0. Entonces el while se acaba. Como en nuestro caso solamente va a haber uno, pues vamos a dejar nuestro fetch tranquilito. Entonces ahora, datos es un array, igual que post, un array con strings, en el que las IDs, por así decirlo, son los nombres que tiene nuestra base de datos. Nombre, pass y correo. Es decir, imaginemos que hemos cogido pues array y entre los corchetes nombre será usuario. Array y entre corchetes pass será password. Array y entre corchetes correo será prueba. Entonces, ahora vamos a comprobar que la contraseña que nos han dado sea la misma que tenemos aquí guardada. Entonces, if PHP tiene una función para comparar strings que se llama strcmp. Esta función vale 0 si son iguales o mayor que 0 o menor que 0 dependiendo de qué string es más grande. Eso lo que hace es comparar numéricamente. Entonces, si comparas dos strings y vale 0, quiere decir que son iguales. Como al valer 0 esto es false, si esto es true quiere decir que son distintas. Es un poco lioso. Ahora os lo explico un poco más. Entonces vamos a comparar nuestra contraseña con datos, que es un array, recordamos. Espérate, que he puesto una comilla ahí. Es un array al que hay que pasar una string cuyo nombre tiene que ser, en nuestro caso, pass, que es el nombre que tiene nuestra base de datos. Entonces, esto será la contraseña que hay en la base de datos, la contraseña del usuario. Y la estamos comparando con esto. Si esto vale false, quiere decir que está bien comparado. O sea, que es la misma. Por lo tanto, si esto es true, quiere decir que está mal escrita. Entonces hacemos un die 2, que es una contraseña mal escrita. Entonces, si hemos llegado aquí, quiere decir el login es correcto. Entonces, cerramos el resultado. Hay que cerrarlo siempre, es importante. Close cursor, punto y coma, y hacemos un echo 3, punto y coma. A ver si nos da tiempo a conseguir el login. Vale, voy a poner mi contraseña y un segundo, aquí, contraseña, y lo voy a guardar como login.php5. Acordaos que hay que guardarlo como he puesto login, bueno, da igual. Quito la contraseña y lo vuelvo a pasar aquí. Ahora voy a mirar Hangout, no sé que hayáis dicho algo. No habéis dicho nada, vale. Entonces, vamos otra vez a Hostinger, porque hay que subir el archivo. Vamos a nuestro administrador de archivos. Me ha dado error. Es que a veces cuando se sale... Sí, se ha salido, ¿vale? Entonces hay que dar a Hostinger y darle al administrador de archivos. Public HTML, curso, hemos dicho que estaba. Hay new field, no, perdón. Atrás. Upload. Seleccionar archivo. En el escritorio se llama... Se iba a llamar login, pero me he dejado la O. Bueno, se llama login.php5. Entonces ya está cargado. Entonces, ahora lo bueno que tiene es que si vamos a Unit, a OneDevelop, vamos a crear otro enumerator private y enumerator que sea login. Hay que pasarle un string que es el usuario y un string que es la contraseña. Voy a copiar y pegar, que es más rápido. Entonces, mucho código lo vamos a reutilizar del script de registro. Entonces, todo este cacho de aquí lo vamos a reutilizar el de conexión a base de datos. Lo que pasa es que ahora el embed ya no hay que pasárselo, hay que pasarle solamente usuario y contraseña. Como los hemos llamado igual que en registro porque copia el PHP, no voy a comprobar que estén bien escritos aquí. Están bien escritos. Vosotros comprobadlo más de una vez. Web igual a new www, pero esta vez en vez de llamar a registro vamos a llamar a login, que en mi caso está mal escrito. Era así, ¿verdad?
que no me acuerdo cómo lo he llamado. Sí, elegí. Entonces, todo lo demás lo vamos a copiar. Vamos a copiar el bucle. Vamos a ir copiando cacho a cacho para que sea más fácil de entender. Este es el bucle de error conectando a la web, de que has tardado mucho tiempo. Seguimos. Web ya cargada. Si ha dado un error. Si web.error. Ya os digo que esto es copiar todo el rato lo mismo. Si ha dado error en la web. Copiamos el final data si está distinto. Es decir, el error. Y ahora vamos a hacer el switch. Voy a copiar el switch de aquí abajo. Y como este solamente tiene 3 códigos de error, 1, 2 y 3, voy a quitar todos los demás. Entonces tenemos usuario, el 1 es usuario no encontrado, contraseña incorrecta y login correcto. Entonces, vamos a cambiar la corrutina por una corrutina de login. Y vamos a intentar primero que nos loguee bien. Vamos a hacer que intente loguear con usuario 2 password. Vamos a ver si funciona. Primero el login. Y luego comprobaremos los errores. No debería dar error al compilar porque todo el código está ya copiado. Vamos a poner clear on play. Entonces ahora debería decir que bien, que se ha logueado con éxito. Login correcto, genial. Vamos a ver que los errores funcionan. Vamos a poner primero un usuario que no existe. Debería decirnos la base de datos, debería decir, oye, que el usuario no existe. Bueno, en este caso el PHP es el que lo dice, porque es el que lo comprueba. Usuario no encontrado, correcto. Y ahora vamos a ver qué ocurre si ponemos un usuario que existe, pero ponemos una contraseña mal escrita. A ver si nos dice que la contraseña está mal escrita o de error. Siempre que hagáis un código en PHP y SQL, probad todas estas posibilidades, probad si está bien escrito o si está mal escrito, porque puede ser que algún if esté mal escrito y la gente se pueda registrar con cualquier contraseña o cosas así. Vale, contraseña incorrecta. Bueno, pues esto es todo para hacer el login y register. Antes de terminar, que quedan 10 minutitos, dudas. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, preguntadlo ahora, porque en serio, esto es... Si tenéis cualquier duda, mejor dejarla ya clara antes de ponerse a programar PHP y base de datos. ¿Ninguna duda? ¿Vale? ¿Alguno más? ¿Tenéis duda? Solo han respondido 2. Vale. Consejos en general para cuando hagáis bases de datos. La primera vez que hagáis un script de base de datos, ya sea PHP, SQL o con Unity, os van a salir muchos errores. Vais a estar mínimo una noche entera intentando arreglarlos porque al final es un punto y coma mal puesto en PHP que nos lo dice una variable. Entonces, tomaoslo con calma. Cualquier cosa subidla al grupo de Facebook que os la miraré si hace falta. O sea, no me importa miraros PHP ni nada, que para eso estoy aquí. Errores así jodidillos graves son muy comunes. Y luego, las primeras veces, comprobad bien todo el código, comprobad todas las posibilidades, que si, como hemos hecho aquí, que si hemos puesto mal la contraseña, si hemos puesto mal el usuario, no hemos comprobado, por ejemplo, dejar los campos en blanco, pero ya eso deberíamos saber que no funciona. O sea, todas las posibilidades comprobadlas. Si alguna da error, mirad a ver qué error ha sido, pasad el código de error a Facebook y os lo miraré. Y sobre todo, cuando ya tengáis un par de códigos hechos, veréis que todo es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, tened cuidado, no sé, copiéis y peguéis algo que no queráis. Pero lo difícil es, lo que yo os digo, ponerse al principio. El primer código es el más infumable, porque por ejemplo, ya os lo he enseñado aquí el login, no, espérate, voy a sacar mi register, que tengo aquí otro. Este es el register que uso yo en mi juego. Esto os va a costar la tira hacerlo si lo queréis hacer a mano. Entonces, estas cosas, tomadlas con calma, estarán en Facebook, ya os digo, en el Moodle, o sea, perdón, en el Facebook estarán en el Moodle. Y bueno, pues si no tenéis ninguna duda, voy a parar ya de grabar, terminamos 10 minutitos antes. Voy a dejar de